Muy buenos días para todos y todas. Lo primero, agradecer a la Universidad San Buenaventura, a su decana, la doctora Sandra, a la Facultad de Educación, a la Universidad Católica del Norte, por brindarme esta oportunidad que de verdad disfruto profundamente. En uno de los textos bíblicos de la lectura de esta semana, en el Apocalipsis, en una de la carta a los Efesios, se decía: regresa a tu primer amor. Y la verdad que yo me siento hoy haciendo ese regreso a mi primer amor. Definitivamente yo siento que por mis venas corre tiza, porque amo profundamente esta vocación de ser maestra, y he querido serlo desde los momentos en los cuales puedo trabajar en la tiza o el tablero, o en todas y cada una de las funciones administrativas que en la vida he podido ejercer. Por eso me siento feliz de estar con ustedes, porque sé que en manos de ustedes está lo que decía el señor secretario, ese hacer de nuestros niños y jóvenes las personas que Colombia necesita para que podamos entregar un mundo mejor del que recibimos. Y de alguna manera, pues hoy somos conscientes de que el mundo que tenemos es un mundo con el que no estamos de acuerdo, y por lo tanto es desde las aulas y desde los espacios familiares donde debemos construir ese nuevo mundo que esperamos, por lo menos, que nuestros nietos disfruten. Voy a empezar con esta frase de Fernando Savater. Casualmente nuestra decana también empezaba con una frase de Savater. Yo creo que a todos nos ha llegado ese compromiso de Savater con la educación. Y es porque, como él lo dice, con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Definitivamente nosotros no podemos ser, desde nuestra labor educativa, como reproductores de esa sensación de no futuro que a veces tienen nuestros jóvenes, máxime los que trabajan en zonas más apartadas. Algunos de ustedes están en municipios, dentro del municipio de Bello, que a pesar de que es parte todavía del área metropolitana, sin embargo trabajamos con jóvenes de zonas muy apartadas, y a veces esa sensación de no futuro, o jóvenes de zonas bastante deprimidas desde el punto de vista económico, y que tienen como esa carencia de esperanza. Si nosotros no transmitimos un mensaje de optimismo, pues realmente lo que estamos es reforzando ese concepto de no futuro. Por eso yo espero que en el alma de todos ustedes esté realmente ese optimismo y ese deseo de ser co-constructores con todos sus compañeros y con las familias de los hijos de las personas que están en sus instituciones educativas, sean realmente co-constructores de un nuevo país. Lo decía ya la decana, este desafío de la calidad se inicia realmente con una serie de transformaciones globales. O sea, no es fácil la realidad que estamos viviendo. No es fácil porque es que yo cuando me pongo a mirar hacia atrás, hace la bobadita de 43 años inicié mi labor como educadora en el CEPA. En ese entonces daba en lo que se llamaba tercero de bachillerato, porque todavía no trabajábamos con el concepto de noveno, daba religión, porque mi formación fue en ciencias religiosas. Yo daba religión en tercero de bachillerato del CEPA, y cuando me pongo a mirar y a recordar las jóvenes con las cuales me inicié como maestra, y veo los jóvenes hoy en las instituciones educativas, me doy cuenta
de las dificultades que afrontan hoy ustedes en el aula. Ustedes tienen unos competidores muy grandes. O sea, si nos vamos mucho más atrás, cuando yo estudiaba, la televisión tenía 2 horas. Solamente había televisión de 7 a 9 de la noche, no había más. Se iniciaba la televisión y eso era de 7 a 9 de la noche. Por lo tanto, la competencia de la televisión era muy poquita. Fuera de eso, no había, digamos, muchos atractivos en el contexto, y entonces nuestros jóvenes, pues la verdad es que estudiábamos, y voy a decir una frase, porque no había nada más que hacer. Entonces, estudiábamos. Hoy la situación es muy distinta. Vivimos en un mundo interconectado, lo que sucede lo sabemos en cualquier lugar. Eso, el solo hecho de que hoy podamos asistir a una guerra y verla cómo se va desarrollando minuto a minuto por televisión, eso transforma definitivamente los conceptos. Por lo tanto, la verdad es que estamos en una situación diferente. A mí no me gusta nunca utilizar la expresión ni mejor ni peor, es simplemente una situación distinta. Y lo importante frente a las realidades distintas es aprenderlas a vivir distinto. O sea, el cuento no es como cuando van pasando las edades de nuestros hijos. El cuento no es que el niñito, es que tan rico cuando estaban chiquitos, porque no, cuando son adolescentes tienen unas riquezas fabulosas, cuando son jóvenes tienen otras, y cuando son adultos tienen otras. Lo rico es saber disfrutar el hijo en cada una de sus etapas, con la riqueza de su etapa, de su ingenuidad infantil, de su creatividad juvenil, de sus reflexiones adultas, es simplemente disfrutar cada momento. Este momento es solo eso, distinto, no es ni mejor ni peor, no hay que clasificarlo, no hay que empezar a decir todo el tiempo pasado fue mejor o lo de hoy es mejor que lo de ayer. No, simplemente son realidades distintas que están llevando a un reordenamiento de las economías mundiales y no nos podemos, digamos, alejar de esa realidad. Nosotros no podemos dejar de desconocer el impacto que vamos a tener con el TLC. Eso va a impactar porque todo lo que sucede en la familia de nuestros estudiantes afecta la realidad de nuestro contexto educativo. El hecho de que haya algunas familias que vayan a perder trabajos, el hecho de que haya otras que vayan a encontrar trabajos que no tenían, todo eso afecta positiva y negativamente la realidad. Por eso nosotros no podemos creer que nuestra escuela, que nuestro núcleo educativo, que nuestra realidad educativa estaba en una urna de cristal totalmente aislada de lo que está pasando. Por eso hay que vivir esa realidad y tenemos que mirar todo eso, cómo impactan nuestros sistemas educativos. Cuando tuve oportunidad de ir a conocer el modelo australiano en educación, especialmente en la educación técnica, me impresionó muchísimo porque los que manejaban la parte curricular, yo les decía, ¿cómo actualizan ustedes los currículos? Y ellos me decían que sistemáticamente tienen un equipo para que cada 2 años se esté respondiendo estas 4 preguntas. ¿Para dónde va el mundo? ¿Cómo impactan esas tendencias del mundo al sector productivo? Recuerda que estaba mirando la educación técnica. ¿Cómo impacta esas tendencias del mundo al sector productivo? ¿Qué cambios tiene que hacer el sector productivo para adaptarse a esas tendencias? Y según esos cambios, que era la 4ª pregunta, ¿qué le demanda al sector educativo? Cada 2 años se estaban haciendo esas preguntas. Ellos decían que empezaron haciéndose las preguntas cada 6 años y se fueron dando cuenta
que cada 6 años era demasiado largo el tiempo, porque los cambios que se hacían en 6 años, en este momento, eran demasiados. Pasaron a 4 y en este momento se están haciendo con una investigación, con un equipo que trabaja para responderse a esas 4 grandes interrogantes. ¿Para dónde va el mundo? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cómo impactan esas tendencias la realidad del sector productivo? ¿Cómo tiene que cambiar el sector productivo? Y para hacer ese cambio, el sector productivo, ¿qué necesita de nosotros como sector educativo? Entonces, definitivamente, nosotros lo que podemos ver es que en la base de toda esa carrera que lleva el mundo está el sector educativo. Por eso la frase del padre de la calidad total en Chicago, que decía: la educación no soluciona todos los problemas, pero sin la educación no solucionamos ninguno. Y parodiándolo, teniendo en cuenta la intervención del señor secretario, podríamos decir: el maestro no soluciona todos los problemas de la educación, pero sin el maestro no solucionamos ninguno. O sea, definitivamente, por eso cuando utilizaban la palabra y se dirigían a mí, yo decía: especial somos todos los maestros, porque sin nosotros no hay ninguna respuesta a las necesidades educativas de nuestros niños y jóvenes. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros, los que en alguna manera dirigimos la educación, y para mí dirigir la educación no es solamente ocupar un cargo administrativo, para mí dirigir la educación es trabajar en la educación aún desde el espacio del aula escolar, porque también ahí estamos haciendo digamos, un compromiso con esa educación. Pero la realidad es que lo difícil es que muchos de nuestros sistemas educativos no están preparados para atender a esos retos. A veces nos quedamos en sistemas educativos tradicionales y ya no respondemos a los jóvenes. A mí me duele en el alma. En estos días le preguntaba a una persona que fue cercana a mis hijos, porque era como parte de sus compañeros y de sus amigos de infancia, y le preguntaba por su hijo que había terminado bachillerato y me decía: no, él no quiere estudiar más, es que a duras penas y a la fuerza lo logramos que terminara bachillerato, y eso obligándolo los papás, pues, porque no lo dejábamos salir, pero él no quiere estudiar más. Y esa frase se repite tantas veces que yo siempre me pregunto: ¿qué estamos haciendo para motivar a nuestros jóvenes para que sigan y encuentren en la educación una respuesta a sus necesidades de presente y de futuro? Yo quiero hacer una aclaración. Así como el señor secretario tuvo la valentía y la honestidad de decir cuáles son los compromisos que él, en su calidad de directivo de la educación en el municipio, en este caso concreto en el municipio de Bello, cuál es la responsabilidad de la directiva de la gestión educativa. Nosotros, yo voy a hacer aquí énfasis en lo que podemos hacer nosotros como educadores, no porque seamos los únicos, recuerden la frase que les decía, sino porque somos los que estamos aquí. O sea, cuando el señor secretario se reúne con su equipo de trabajo, pues allá tendrá que resaltar no lo que les toca hacer a los maestros, sino lo que le toca hacer a su equipo de trabajo. ¿Qué tiene que hacer el de planeación? ¿Qué tiene que hacer el de gestión humana? ¿Qué tiene que hacer? Porque
porque él tienes ahí a su equipo de trabajo y es con ellos que tiene que hacer la labor. Como aquí los que estamos somos los educadores y los directivos educativos, pues nos vamos a preguntar qué podemos hacer por la calidad nosotros, no porque seamos los únicos, pero somos los que estamos aquí. Vamos a buscar en esta intervención llegar a darnos en alguna manera respuesta a estos dos grandes interrogantes. ¿O es calidad o es cobertura? Esta discusión se ha dado muchas veces. Es que ¿cómo vamos a invertir en la calidad si tenemos tantos niñitos por fuera? ¿Cómo vamos a invertir cómo vamos a dejar de cobertura? Entonces, hemos siempre como puesto sobre la balanza en dónde invertimos, en calidad o en cobertura, como si fueran dos ejes que en alguna manera estuvieran uno opuesto por lo menos a la realidad del otro. O si será posible que juntemos la calidad y la cobertura para hacer realmente una propuesta equitativa, la propuesta de una educación de calidad para todos. O sea, donde lógicamente en esa expresión de educación de calidad para todos estamos englobando los dos aspectos de la calidad y de la cobertura. Yo pienso que no puede haber educación de calidad si es una educación excluyente. O sea, hubo una época, y no lo dudamos, en donde la educación de calidad, y todavía tenemos rezagos de eso, es una educación excluyente, porque era para unos pocos y incluso los procesos de selección de las instituciones eran excluyentes. Yo decía que había instituciones de educación superior que eran para personas que tuvieran un cociente intelectual superior a 120. O sea, estaban diseñados para unas élites. Hoy tenemos que revisar mucho ese concepto. La educación es para todos y para todos con calidad. Y vamos a ver algunos de los aspectos de lo que podemos hacer nosotros en esa educación para todos. ¿Por qué nos interesa preocuparnos por este tema de la calidad? En primer lugar, porque, como lo decía el señor secretario, cuando uno administra recursos, tiene que tomar decisiones y establecer prioridades. Así como el presupuesto familiar nunca alcanza. Podemos trabajar los dos en la pareja, incluso puede ingresar los hijos mayores ya a poner algo en la canasta familiar y siempre habrá algo que queremos y que todavía no podemos conseguir. Nos pueden aumentar el sueldo, nos pueden duplicar el sueldo y todas las experiencias de los investigadores se dieron cuenta. Antes se creía que el salario era motivador, porque si yo tengo un mejor salario me motivo a trabajar más. Y hoy, en las nuevas teorías hablamos de que el salario es satisfactor, o sea, me da satisfacción durante un rato, pero con seguridad, al tiempito, yo ya hice un presupuesto mayor y empecé a gastar más porque estoy ganando más. Entonces, ya vuelve a empezar a decaer esa satisfacción porque vuelve a sentir que no tengo lo que necesito. Por eso, si volvemos al poema de José María Pemán, que decía en un poema que me encanta, que se llama Elogio a la vida sencilla, decía: al nacer cada mañana, tan solo le pido a Dios pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Que el que se esfuerza y se agita nada encuentra que le llegue, y el que menos necesita tiene más que el que más tiene.
Yo creo que esa es en realidad la síntesis. A veces la simplicidad, cuando empezamos a vivir una vida simple, empezamos a darnos cuenta de que el que menos necesita tiene más que el que más quiere. Entonces, hacer reflexiones sobre la calidad nos ayuda a tomar esas decisiones prioritarias. ¿Dónde hace más falta? Porque todo se necesita. Se necesitan, como lo decía el señor secretario, esos espacios amables. A mí me encantó cuando trabajaba en la Secretaría de Educación y teníamos el proyecto de mejoramiento de la calidad, y con ese proyecto se hicieron muchas escuelas, se mejoraron muchos. Yo decía, por lo menos tienen un espacio digno. O sea, me daba mucha alegría ver que los niños tenían unos espacios limpios, unos espacios agradables y no unas escuelas deterioradas. Eso es parte de la calidad de vida. Es parte de la calidad de vida, los medios a través de los cuales se lleva la formación, es parte de la calidad, hay que tomar decisiones. También, ese concepto de calidad nos permite realizar evaluaciones, porque tenemos que hacer los procesos. Ustedes, a mí me encanta, algo que no me tocó. O sea, a mí no, cuando yo fui rectora, me tocó tanto en el sector privado como en el sector oficial, pues ese cuento de proyectos de mejoramiento, uno era experto en quejarse, era experto en decir lo que los otros no hacían bien, porque uno decía, es que la secretaría, es que si no fuera por el ministerio, es que, o sea, siempre se quejaban. Yo me acuerdo que nos quejábamos muchísimo del ministerio, porque nos mandaba unas guías en donde nos decía, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero, y casi que la guía era, apréndasela de memoria y reproduzca. Y cuando nos quitaron las guías, empezamos a quitarnos del ministerio, porque ¿cómo quieren que trabajemos si no tenemos guías? Entonces, siempre nos quejábamos de alguna cosa, o porque hacíamos, o porque teníamos mucha intervención del ministerio, o porque el ministerio no intervenía. Ese cuento de los planes de mejoramiento y el tema de la autoevaluación, para mí me parece que son de las grandes ganancias de la escuela de hoy. ¿Por qué? Porque en alguna época de mi vida, entre las muchas cosas que he hecho en esta época, fui terapeuta y tenía un consultorio. Y una de las cosas que yo aprendí es, nadie puede cambiar si no es consciente que él es el problema. Yo me acuerdo que llegaban pacientes y me decían, no, yo vengo aquí porque es que mi señora me dice que ella se separa si yo no dejo el trago. Y si yo no vengo a terapia para dejar el trago. Pero como el trago era un problema de la señora y no de él no iba a dejar el trago. Lo que pasa es que yo podía conseguirme un cliente para toda la vida, porque él iba a decir toda la vida que estaba en terapia, que estaba asistiendo, para que la señora quedara tranquila. Mire que estoy haciendo todos los esfuerzos, voy a terapia todas las semanas. Negocio para mí, pero él no iba a cambiar. Yo me acuerdo que se impresionaban cuando yo les decía, el día en que el trago sea problema para ti, vuelve. Mientras sea tu problema de tu señora, dile más bien a tu señora que venga, porque yo le puedo enseñar a ella a ser feliz con un hombre borrachito, porque el problema es de ella. Entonces ella puede aprender a ser feliz con el hombre borracho, pero yo no puedo enseñarle a usted a que deje el trago, porque el trago para usted no es problema. Lo mismo nos pasa en las realidades educativas. Cuando los problemas son del ministerio, yo no cambio nada en mi escuela. Cuando el problema es de la Secretaría de Educación, yo no cambio nada en mi escuela. Eso es problema del secretario. Yo cambio cuando el problema es mío.
Y vuelvo e insisto, no todo lo puedo cambiar yo, pero yo sí puedo hacerme consciente de qué parte del problema es mío. Y en vez de sentarme a esperar a que el otro solucione su problema, lo que funciona en la pareja, funciona con los hijos, funciona con todos. O sea, yo no puedo cambiar a nadie, pero yo sí puedo cambiar dos cosas: lo que depende de mí y la manera como me afectan las cosas que los otros deben hacer. Entonces, hay mucho que yo puedo hacer, y por eso es tan importante realizar las evaluaciones, para que yo me dé cuenta no de en qué están fallando los otros, sino en qué puedo mejorar yo. Y por eso me encanta que el nombre sea planes de mejoramiento. Mejorar significa partir del reconocimiento de que estamos haciendo cosas y que estamos haciendo lo mejor posible. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ninguno de nosotros hace las cosas por maldad. Habrá uno que otro maestro que pueda hacerlo por maldad, pero así como fallamos a veces en la educación de nuestros hijos, así como fallamos a veces en la educación de nuestros jóvenes, tenemos que tener la certeza de que no lo hemos hecho por maldad, sino porque es la mejor opción que tenemos en ese momento y no conocemos otra, o no hemos decidido utilizar otras opciones. Y ese tema nos plantea otro al que yo en alguna manera empecé haciendo alusión, y es cómo hacer compatibles las necesidades de la sociedad, las necesidades de los jóvenes y nuestras propias expectativas. O sea, por una parte la sociedad nos demanda y nos dice: queremos este tipo de jóvenes. A veces nos enfrentamos con que los jóvenes no quieren ese tipo de personas que la sociedad le está demandando, y a veces nuestras propias expectativas son también distintas. ¿Cómo hacer conjugar esas tres cosas? ¿Cómo permitir que realmente nosotros respondamos a las necesidades de los jóvenes? En estos días, en una institución superior que tiene programas técnicos y tecnológicos, hablaba el director, el representante del sector productivo, y claro, desde su mirada del sector productivo, pero me hacía unos interrogantes que yo me planteaba, porque nos decía: es que si nosotros en la empresa, él es un alto funcionario de una gran empresa muy grande aquí de Antioquia, y decía: si nosotros en la empresa, en mercadeo, estamos todo el día pendientes de qué están demandando los que compran los productos. O sea, si a los muchachos les está gustando, esa es una empresa en términos de alimentos, si les están gustando y les gusta más dulce o más salado, si les gusta más ácido o más asado, ¿cómo estamos pendientes? Y hemos ido sacando productos que, a pesar de que tenían alguna tradición, porque nos damos cuenta que ya no les gusta, y hemos puesto unos productos nuevos con base en las demandas. Entonces él nos decía, cuando el rector en alguna manera llamaba la atención del alto índice de deserción que tenemos en este país, es que nosotros en la educación superior tenemos un 48% de los jóvenes que inician en el primer semestre no terminan carrera universitaria, casi la mitad. Entonces él nos decía, es como si a nosotros se nos quedara sin vender la mitad de los productos. ¿Cómo es posible que como empresa no hagamos nada si no vendemos lo que estamos produciendo? Entonces, él, y con base en esa reflexión, puse esta frase:
¿qué tanto tenemos en cuenta las necesidades de los jóvenes? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para responder a esas necesidades? O sea, yo sé que es la gran angustia, incluso desde las universidades, cómo tenemos los programas y a veces diseñamos los programas llenos de ilusiones y cuando los vamos a ofrecer a los jóvenes no les interesa. Un tema, por ejemplo, muy preocupante a nivel nacional, y me tocó vivirlo cuando estaba en la coordinación de los programas técnicos y tecnológicos en el Ministerio. Tenemos todos los programas del sector agrícola, con la intención de poder preparar el recurso humano que se necesita para poder hacer un sector agrícola competitivo para todo este TLC. Mire, les dimos todas las financiaciones a todas las universidades que quisieran poner los programas agrícolas. Y el gran problema es que los jóvenes quieran estudiar tema, aún los jóvenes de las regiones, mucho menos los de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacer compatibles esas necesidades? Ese es uno de los grandes retos de este sector, de este trabajo por la calidad. Pero hay un aspecto, y en esto sí tenemos que cuidarnos, y es, el tema no es solamente de medicina. De pronto, la sociedad se ha obsesionado con el tema de las pruebas saber. Y cuando identificamos que la calidad no es igual en todos los lugares ni en todos los tiempos, que la calidad, y lo vamos a ver enseguida, es un tema que está situado en tiempo y espacio, uno se pregunta hasta qué punto podemos hacer de las pruebas saber, y que conste que fue mi gran caballito de batalla durante los 12 años que estuve cerca del ministerio, porque me preocupa, o sea, me gusta mucho que existan, porque nos ayudan a mirar desde fuera lo que estamos haciendo, pero no me gusta que se conviertan en el único indicador de la calidad. Cuando yo veo las personas que se juzgan por distintos delitos, especialmente el de la corrupción, y me pregunto dónde se formaron, yo me pregunto si es más importante la formación ética a la que nos convoca este evento, o es más importante, y vuelve y juega, siempre en todo esto hay términos para tomar decisiones. Entonces, ¿por qué se toman? A pesar de que son superficiales, y lo pongo entre comillas, no porque quiera desvalorizarlos o quitarles su importancia, sino porque son los que nos reflejan lo más, lo más manifiesto de un proceso educativo. Nunca las pruebas saber nos van a identificar, ni en educación superior ni en educación básica, nos van a identificar lo que está detrás del proceso de formación. Nos pueden identificar el nivel de desarrollo de las competencias en unas disciplinas o el nivel de desarrollo de las competencias en unas profesiones, pero no lo que está detrás. Entre otras cosas, y eso también lo tenemos que tener muy claro, y lo hablábamos con el director de evaluaciones del ICFES, es que también hay que tener en cuenta que las pruebas miden lo que se puede medir con lápiz y papel. O sea, hay muchas cosas que no lo miden las pruebas. Las pruebas solo pueden medir lo que se pueda medir con lápiz y papel. Entonces, el reto es que las pruebas son un indicador, las pruebas nos ayudan, pero las pruebas no pueden ser el que nos diga que una institución es de calidad o no. Yo quisiera, y ese es un sueño, y quizás, como lo decía la frase del Apocalipsis, por el regresar a mi amor primero, yo quisiera que volviéramos a pensar
en el significado del proyecto educativo institucional. Yo les voy a contar, especialmente a los más jóvenes, quizás algunos de los que ya son contemporáneos míos lo recuerden, pero yo les voy a contar un poco la historia de cómo surgió lo del PEI, en la que pudo participar, aunque estaba inscrita en ese momento como rectora del colegio, pero el ministerio convocó mucho cuando se estaba hablando de los proyectos educativos. Y me gustó mucho porque escuché a la decana que terminó convocándonos con una frase de, digamos, de la filosofía educativa de la comunidad franciscana, cuando nos invitaba a escuchar caminando y a caminar escuchando. ¿Qué significa eso? Miren, cuando empezamos a plantear lo que era el proyecto educativo institucional, lo aprendimos de los colegios privados. Y yo recuerdo, yo soy egresada de la presentación, y yo recuerdo que cuando uno identificaba de qué colegio era egresado un muchacho, una persona, simplemente hasta por la manera de escribir. Miren, yo recuerdo detalles como este. La R con la que escribíamos las de la presentación era distinta a la R que utilizaban las de la enseñanza. Hasta eso. O sea, la filosofía de la comunidad religiosa marcaba, y una cosa es el egresado de aquí del colegio Fray Rafael, y otra cosa es el egresado de San Ignacio, y otra cosa es el egresado de Cumbres. Cada uno tiene su filosofía. Es la filosofía del fundador que ha ido marcando y puede haberse adaptado a los tiempos, pero marcan con su sello. O sea, uno sabe quién es ignaciano, uno sabe quién es salesiano, eso lo marca. Eso que se veía en los sectores privados y que en alguna manera llevaba a esa identificación con el colegio. O sea, uno llegaba a amar profundamente su colegio porque se sentía identificado con la misión. Eso fue lo que se quiso llevar a los colegios públicos. O sea, lo que se buscaba era que también los colegios del Estado identificaran su vocación y se caracterizaran. Y se logró mucho. O sea, lo mismo pasó. Una cosa era ser egresado del CEFA y otra cosa era ser egresado de la Javiera Londoño. Dos instituciones que estaban supremamente cerca en ese entonces físicamente y sin embargo marcaban con un sello porque se identificaba la filosofía. Entonces yo creo que una de las cosas es volver a retomar ese proyecto educativo que no es un papelito que se revisa con un checklist de que estén los 15 puntos. Es todo un compromiso de filosofía. Y máxime que nuestros educadores en general tienen mucha estabilidad. O sea, yo utilizo una expresión, le decía ahora al secretario, perdónenme si alguno se siente un poco perdido, pero yo decía que a nosotros los educadores no nos nombraban, sino que nos sembraban, porque somos un poco inamovibles. De todas maneras, pero eso puede convertirse en algo positivo. Es decir, cuando yo me apropio entonces de la filosofía institucional y marco con un sello, porque la convocatoria que nos hacía el secretario, nosotros tenemos lo que los teóricos en educación llaman una función compensatoria, y es, tenemos que compensar las carencias de la estructura familiar. Esa es una realidad. O sea, nosotros no podemos desconocer que hay grandes carencias y muchas veces los jóvenes quieren más su colegio que su casa. A veces encontramos muchachos que no quieren ir y que les dan pereza las vacaciones y les encanta que el colegio les invente cosas, porque en el colegio encuentran el cariño,
algo que no encuentran en su contexto familiar. Entonces, esa calidad de la educación tiene que mirarlo sustantivo. O sea, no podemos desconocer que hoy no podemos ser competitivos si no tenemos competencias matemáticas, si no tenemos competencias en idiomas, y por eso hay que medirlas, pero no podemos quedar de que esas son las únicas competencias. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver entonces algunas de las características de ese concepto. Estas características en alguna manera no, están tomadas de una propuesta que hizo a través de la OI una maestra en el sentido total de la palabra, argentina, que se llama Inés Aguerondo, quien ha estado en muchas ocasiones con nosotros en Colombia y que definitivamente pues, ha aportado mucho a la construcción de todos los conceptos educativos. Ella nos dice que la primera característica del concepto de calidad es que es complejo y totalizante. Quienes en algún momento, en esas euforias que nos dan a veces a los maestros por determinados autores, leyeron a Morán y todo su trabajo sobre la complejidad, saben lo que significa la complejidad, saben lo que se requiere para desdoblar esa complejidad y encontrar las relaciones entre los elementos que constituyen la totalidad que hacen complejo. Ese es el gran reto. O sea, hay que aprender cuando un proceso es complejo, hay que aprender a desdoblarlo y buscar las relaciones que hay entre las partes para poder intervenir sobre ello. Porque sobre la complejidad, como totalidad, pues realmente no podemos hacer una intervención. Y es totalizante, porque como lo decía al principio, todos en alguna manera aportamos a ese proceso educativo y por lo tanto no podemos decir, ningún maestro puede cantar victoria y decir, es que mis alumnos fueron los mejores. No, porque ninguno formó solito. Todos trabajamos, para bien o con dificultades, con las familias. Todos trabajamos con otros compañeros. Nadie llega, no solamente los de las escuelas rurales, unitarias, pueden decir que el niño, desde el punto de vista por lo menos de conceptos y de cosas, aprendió solito con ella. Pues, porque de resto, todos estamos trabajando en un proceso que es integrado, en donde hay responsabilidades, como lo vamos a ver ahora, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y lógico, las nuestras, desde el punto de vista pedagógico. Cuando se da esa coherencia, es cuando realmente podemos hablar de que hay calidad en la educación. O sea, la calidad no la da uno solo de los elementos, es siempre un elemento totalizante y lo que hay que buscar es cómo ir agregando todos esos elementos. Y un punto muy importante es que es social e históricamente determinado. Es decir, eso está ubicado, el concepto de calidad está ubicado en términos de tiempo y espacio. No puede ser la frase de Platón de que la calidad era una en todos los tiempos y en todos los lo que ya hoy estamos revisando. Hoy tenemos que pensar en una calidad que está inmersa en unas realidades. Yo cuando me reúno con universidades les digo, ustedes han evaluado cuál es su impacto en los municipios en los cuales trabajan. ¿Cuál es el impacto de la Universidad San Buenaventura en el municipio de Bello, que está cercano, donde están muchos de sus egresados? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos impactando desde la Católica del Norte? ¿Cómo estamos impactando los municipios,
especialmente los municipios de la diócesis para la cual nacimos. O sea, no nacimos porque en este momento estoy vinculada a la Católica del Norte. ¿Y qué estamos haciendo para transformar sus realidades? Porque calidad de la educación es social e históricamente determinados. Tenemos que estar en los contextos culturales, en los contextos sociales en los cuales nos estamos moviendo. Otra de las características de ese contexto, de ese concepto de calidad, es que siempre el concepto de calidad es el que mueve la transformación educativa. Por eso yo tengo que tener muy claro a qué tipo, a qué calidad estoy apuntando, para yo poder decir si la calidad es solamente resultados en pruebas, saber, entonces dedíquele toda la plata a hacer predictions para que unos llenen los vacíos de lo que otros no hicieron, y eso es incómodo. Entonces es como si yo contratara a un pintor y me pintó mal, y entonces en vez de exigirle al pintor que me entregue una buena capa pintada, consigo otra persona que le dé la segunda mano. Eso es más o menos los predictions. Entonces es una parte de lo que yo tengo que decir, ¿qué es realmente calidad de la educación? Y cuando yo digo esa imagen objetivo es la que se me convierte en determinante de cómo utilizar los recursos que tengo y cuáles planes tengo que hacer para cumplirlos. Y lógicamente ese concepto de calidad se constituye en el patrón de control de eficiencia. O sea, yo soy eficiente en la medida en que responda al control de calidad, al concepto de calidad que tengo. Porque la eficiencia no es simplemente, como durante algunos años, decíamos que a los colegios los medíamos por eficiencia, por cuánto nos costaba un alumno en esa institución. Entonces decíamos, pero es que en tal institución, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué aquí nos cuesta tanto? Entonces ustedes son más ineficientes. La eficiencia no es solamente cuánto nos cuesta. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar con recursos que eran del Estado y teníamos que hacer las cotizaciones. Al principio lo primero que nos decían, quédense con la más barata. Y el criterio de precio era el que primaba. Y después nos dimos cuenta que por quedarnos con la más barata salíamos con la más mala. Entonces, no por ser la más barata es lo mejor, porque a veces, y uno lo sabemos, a veces uno puede comprar un vestido o algo y puede salir un poco más costoso, pero ¿cuánto le dura? Y el otro se le acaba en la primera lavada. Entonces, eso que hacemos, y por eso la economía venía desde el hogar, eso que hacemos las amas de casa, que sabemos que no siempre, por ser muy barato, es mucho mejor, sino que la calidad está ligada a veces también a nosotros. Esos ejes de calidad, entonces, nos llevan a plantearnos el tema de la equidad. El mundo tiene que tener tiempo para todo. Ahora estoy viendo en la televisión, lo único que veo, que casi nunca veo televisión, pero ahora estoy viendo televisión, estoy viendo el programa de Colombia tiene talento. Y una de las cosas que más me ha gustado es darme cuenta de que, si ustedes observan, el 90% de los participantes son de clases muy populares. Y han llegado hasta donde ya van con base en el esfuerzo y la consagración. Ese debiera ser el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer. Nosotros que generalmente trabajamos con esas clases populares, de cuánto talento hay en esas clases, y de pronto nosotros no estamos creando las condiciones para que esos talentos se desarrollen. A veces encontramos, miren, yo he tenido oportunidad de recorrerlo en mucha parte de este país, precisamente por mi trabajo en el ministerio y mucha parte del departamento de Antioquia. Creo que me quedaron 4 o 5 municipios sin visitar cuando estaba en la secretaría.
Y a mí me maravillaba. Yo les digo que yo me quitaba el sombrero frente a unos maestros. Me acuerdo de una maestra en unas playas en Valle Solano, haciendo unas actividades con los recursos que tiraba el mar en la noche a la playa. Y cómo esos niños se involucraban en esa actividad, y de verdad que yo decía, qué rico que el país y qué rico que estos jóvenes cuentan con este maestro, con esta maestra. ¿Por qué? Porque no decía, el solo entusiasmo con el que hacía las cosas, el entusiasmo que lograba despertar en esos jóvenes era realmente digno, y por eso cada vez que resultan esos premios como el premio al mejor maestro, los reconocimientos que hacen las secretarías, a mí me encanta, porque es mostrar que sí es posible. Yo digo que cuando uno ve un buen maestro en condiciones muy difíciles, uno encuentra que sí es posible. O sea, cuando uno va a instituciones educativas, yo recordé instituciones, me acuerdo una que me impresionó muchísimo, que fue la Normal de Copacabana. La primera vez que yo fui, yo no sabía que era una institución pública, yo pensaba que era una institución privada. Esa limpieza, ese orden, esa manera de presentarse las niñas, y yo decía, no era sino verles el uniforme, la manera como lo llevaban, y después escuchando a las niñas de dónde venían, no decía definitivamente, uno puede hacer mucho con el compromiso de los educadores y la transformación que ellos hacían. O sea, y así encontré muchas escuelas a lo largo y ancho de este departamento, en donde uno sentía como revivir ese entusiasmo de ser maestro por el compromiso de los que estaban ahí. Entonces, uno llegaba a la conclusión de que sí era posible hacer una educación básica de calidad, pertinente para todos, porque no solamente depende, y fíjense la expresión, no solamente, cual no quiere decir que no sean importantes, pero no solamente depende de la cantidad de recursos. A veces encontramos, por ejemplo, aulas de computadores que ni se usan. Cuando yo fui a entregar la primera rectoría, porque no me la entregaron, o sea, a mí no me la entregaron, entonces a mí no me entregaron ningún inventario, pero cuando me tocó entregarla, sí me tocó entregar por inventario, pues resulta que encontramos que había una cantidad de cosas de física que ni siquiera los profesores sabían que existían. Cuando me llegaron, porque en esa época los listados los manejaban, no sé si todavía los manejaban en la Secretaría de Educación, cuando llegó la persona de la Secretaría a recibirme, entonces sacó un listado y empezamos a buscar las cosas. Yo decía, pues lo único que yo tengo la idea es que yo no me he llevado de aquí nada. Entonces, en alguna parte, ¿qué está? Entonces les preguntaba a los profesores, vean, miren, lo que encontramos, y reconozco, yo ya llevaba 3 años en esta institución, yo tampoco me había dado cuenta que existía, lo que encontramos que había. Entonces, el problema muchas veces no es que no tengamos medios, sino que hacemos con los medios que tenemos. Entonces, por eso vienen los dos grandes elementos, que son el desarrollo de las competencias y el desarrollo del valor. ¿Por qué estamos hoy insistiendo tanto con el tema de competencias? No es solamente, aunque tiene su impacto, no es solamente por un influjo del sector productivo. Es fundamentalmente porque la competencia implica el saber hacer uso de lo que tengo. Entonces, yo soy competente no porque en mi casa pueda haber todos los trebejos que se pueden conseguir para una cocina,
sino porque lo sé usar. Y lo importante no es tener tanta cosa, sino qué hago con lo que tengo. Y qué hago con el conocimiento que tengo. Yo recuerdo que uno de los grandes impactos que yo tuve en mi vida fue, en algún momento estaba en la Universidad Industrial de Santander. Estábamos en un evento como este, nos habían invitado. Y de pronto empezó a haber como mucho movimiento y se suspendió transitoriamente el evento, etc. Y lo que más me impresionó fue que se había muerto un estudiante. No por las razones que aquí tenemos, sino porque se pusieron a jugar y tiró algo sobre una cuerda de alta tensión y se subió en los hombros de su compañero y a coger lo que le habían tirado y no se lo quitó. El uno lo mató, el otro no alcanzó a morirse, afortunadamente. Pero mi gran interrogante es que después supe que ese muchacho era estudiante de 7º semestre de tecnología eléctrica. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque ahí no puede hablarse de que no tenía información. Que eso le pase a un campesino que quiere robar de la cuenta para no tener que pagar la energía por ignorancia y por ladrón, pues uno lo explica. Pero que a un muchacho del 7º semestre de ingeniería eléctrica no tenga la conciencia de lo que es un cable de alta tensión es un gran interrogante. Yo recuerdo que nos movió a todos, era un evento de todos los que yo asisto, y era la gran preocupación. Por eso hay que pensar en la competencia, porque la competencia nos compromete con el uso del conocimiento y de los objetos que tenemos en este mundo. Y también los valores. Yo creo, a mí me llamó mucho la atención porque tuve oportunidad de estar estudiando en estos días tanto el plan de desarrollo nacional como los otros planes del municipio de Medellín y del departamento. Y en los 3 planes, el tema de la lucha por la corrupción es un tema prioritario. Yo creo que el problema de este país no es solamente la guerrilla. Aquí tenemos muchos otros y a veces nos distraemos y entonces como el problema de la guerrilla no es de nosotros, ninguno de nosotros es guerrillero, entonces pues yo no tengo problema. Y resulta que el problema de este país es ¿qué estamos haciendo para luchar contra la corrupción? Y este es un tema, mire, yo recuerdo lo que a mí me impactó. Un niñito de 3º de primaria en un colegio donde trabajaba. Cuando me lo lleva la profesora, imagínense que en el descanso recogió la platica de todos los compañeritos para dársela al profesor de matemáticas para que no les contara el examen que habían perdido todos. 3º de primaria. Esa es la preocupación, o sea, ¿cómo estamos trabajando en valores con estos niños? Porque en alguna manera todos los corruptos que tiene este país pasaron por la escuela. ¿Por qué escuela pasaron? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quiénes fueron sus padres? También hay responsabilidad. ¿En qué contexto social se formaron? Pero démonos cuenta que no es ni de una clase social, ni de unas condiciones, es un problema de todos. Entonces, ese trabajo por las competencias y por los valores es el reto de nuestra sociedad.
quizás no fue el reto de las sociedades en donde nosotros nos formamos. Nosotros, cuando yo inicié mi formación como niña, como joven, los problemas eran diferentes y por lo tanto las preocupaciones del sector educativo eran también distintas. Entonces, ese es un reto, el de lograr educación de calidad para todos. Vamos a ver ahora algunas dimensiones de la calidad. Y muy bueno que, pues aquí tengo algunos de los representantes de la parte de quienes toman y deciden la política, pero recordemos que cuando llegamos hasta el proyecto educativo institucional nos damos cuenta de que las decisiones políticas no son solamente del Ministerio ni solamente de las Secretarías de Educación. Las decisiones políticas se toman también en el campo específico de cada institución educativa, porque incluso de cada grupo de instituciones educativas, porque cada vez tendemos a hacer proyectos más colegiados. Y parte, como en la frase de Sabater que nos recordaba la decana, parte del concepto de sociedad. No puede ser lo mismo, y eso es evidente, la educación en Cuba y la educación en Estados Unidos, para poner dos poblaciones que estén cercanas, que definitivamente son marcadamente distintas. No es lo mismo el concepto de calidad de la educación en los orientales, toda la zona de Arabia, por ejemplo, de los países árabes, sino respecto, por ejemplo, a la Unión Europea. Son conceptos de calidad que corresponden a conceptos de sociedad distintos. O sea, las sociedades democráticas tienen unos conceptos, las sociedades autocráticas tienen otros conceptos. Cada sociedad tiene un concepto de calidad que está ligado a ese concepto de sociedad, como lo decía Sabater. Y lo mismo al concepto de persona. Nosotros, los que de alguna manera estamos comprometidos con universidades de la Iglesia, tenemos que apuntarle a un concepto de persona que en alguna manera está iluminado desde la palabra de Dios, porque es definitivamente quien tiene que regir ese proceso de formación de quienes nos hemos comprometido en el proyecto de iglesia. Ese concepto de persona tiene que estar, y en ese concepto de persona tiene que estar claro en el proyecto educativo. O sea, cuál es el tipo de persona. Es esa persona que se va a enfrentar competitivamente con la ley del sálvese quien pueda. Es la persona, nos interesa la persona que sea, digamos, como la que formamos y se fue formando en nuestra sociedad antioqueña a la luz de todos los efectos del narcotráfico. Dijémonos que lo que decíamos ahora es que la educación está situada en contextos culturales. Y recuerden todos los problemas que tuvimos, que apenas estamos empezando a superar con el problema del narcotráfico por el dinero fácil. Entonces, el que era vivo era el que triunfaba. Y ese era el modelo que en alguna manera la sociedad. Y ahí viene aquel conflicto que expresaba al principio. El conflicto entre el modelo social, el modelo escolar y el modelo familiar. ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes, las expectativas de la sociedad y nuestras propias expectativas como docentes? El otro tema, en esa dimensión político-ideológica, es todo el tema del sistema económico. Este es un tema muy duro de roer para los educadores. Siempre nos da miedo hablar
de que la educación está relacionada con el sector económico. Nos parece como si la educación la pudiéramos abstraer y hacer algo como fuera de contexto y lo económico. Miren, cuando yo empecé a trabajar con el Ministerio del Proyecto de Educación Técnica y Tecnológica, el gran rechazo que tuvimos de muchas universidades era que ¿por qué íbamos a atender necesidades del sector productivo? Y muchos profesores se nos oponían al proyecto de lo técnico y tecnológico porque eso era responder, y volvían a sacar la frase de los años 70 a la organizar mano de obra barata. Y mi pregunta es, ¿quién de nuestros egresados en las universidades no sale al sector productivo? Todos salimos a ganarnos la vida de alguna manera. Ni siquiera los que deciden ser monjes y se encierran en sus conventos son improductivos. Ellos labran la tierra y producen sus propios alimentos. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a que la educación tiene que llevarnos a comprometernos con el sector productivo? Esa es una realidad, porque es que todos, cuando salen del bachillerato, miren, nosotros construimos una mentira que decía, todos los estudiantes que no pueden, que no tienen plata, deben estudiar educación técnica porque ellos van para el mundo del trabajo. Y todos los que tienen plata van a estudiar educación académica porque van a seguir en la universidad. Y es totalmente falso. Ni los que salen de los colegios académicos siguen derecho para la universidad, ni los que salen del técnico se van a trabajar. La decisión de seguir el mundo del trabajo, o la decisión de seguir el mundo educativo, o la decisión de estar en ambos mundos, es una decisión muy particular de los jóvenes. Máxime hoy que hay opciones de educación superior tan asequibles a todos. Entonces, tenemos que acabar con ese cuento de que la educación técnica es para los pobres porque ingresan al mundo del trabajo y la educación académica es para los ricos para que continúen haciendo elucubraciones científicas y corriéndoles los umbrales del conocimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo transformar nuestra realidad para tener la vida mejor nosotros y nuestros descendientes. Entonces, hay que hacer un trabajo como un aporte al sector productivo y como un aporte al sector científico, o sea, en ambos sectores. Y, lógicamente, todo eso en ese contexto político, cultural y social. Aquí quiero que tengan en cuenta que tuve un pequeño error y no les saben hacer con lo que saben. No es, como dice ahí, no es, pero me caí en cuenta cuando ya había mandado la presentación. Es qué saben y saben hacer con lo que saben. O sea, son las dos grandes preguntas. No necesita saber, necesita el conocimiento, pero necesita saber qué hacer con lo que sabe. O sea, ¿para qué sirve eso? La gran pregunta de los jóvenes. Yo recuerdo una anécdota de una niñita. Una vez llegué a la casa de una amiga y la niñita estaba en tercero de primaria y cuando estábamos en la sala llegó la niñita y le preguntó: mami, ¿quién fundó a Medellín? Y la mamá no se acordaba. Muy diplomáticamente le dijo: hijita, como estamos con visita, ahora hacemos la tarea. Listo. La muchachita se fue. Cuando nos sentamos a comer, la niñita le dijo: mami, no te preocupes por mi tarea, que yo ya sé quién fundó a Medellín. Y ya sé para qué tiene que saber uno eso. A mí me llamó la atención la frase de la niñita, y como siempre curiosa, le pregunté: hijita, ¿y para qué tienes que saber quién fundó a Medellín? Dijo: para no quedar mal con mis hijos cuando sea grande. Bueno, cuando encontramos para qué estudiamos esas cosas. Entonces, miren, la gran pregunta que nos han hecho los jóvenes, siempre: ¿y eso para qué?
Y nosotros olímpicamente le decimos, porque está en el programa y se lo tiene que aprender. ¿Para qué? Si usted no sabe para qué, no le enseño. Usted es el primero que tiene que saber eso para qué sirve. Y contagia a sus estudiantes, porque eso sirve para algo. Y por eso se enseña. ¿Por qué se nos convirtieron en materias de relleno unas? Porque no les entendíamos el para qué. Y por eso las cátedras que dábamos, o que damos todavía las universidades de la Iglesia, por ejemplo, en términos de la filosofía de la misión, se convierte a veces en una cátedra de relleno. ¿Por qué? Porque el joven no entiende, y muchas veces porque el docente no sabe, ¿para qué se da eso? O sea, si no tienen un para qué, no se lee. Es que las más tienen que servir para algo, para desarrollar el pensamiento lógico, para desarrollar los conceptos, para entender la institución en la cual estoy inmersa, para mil cosas, pero hay siempre un para qué. Entonces, por eso se está pasando del énfasis en los contenidos. Y ahí sí la pregunta, ¿para qué desgastarme enseñando los 32 departamentos? Si yo les digo que salgan, busquen en el computador y les aparecen los 32 departamentos con todo lo que quieran. Mire, si yo entro a la página web del municipio de Bello, yo me encuentro ahí todo lo que yo quiero de información sobre el municipio de Bello. Pues ¿para qué me tengo que desgastar contándoles ese cuento? Cuando puede ser más atractivo para él buscar esos interrogantes directamente en la página. ¿Y para qué me tengo que aprender? Yo lo dije muchas veces. ¿Para qué me tengo que aprender el número de habitantes que tiene el municipio de Bello? Si ese número es una mentira. Porque anoche alguno se murió y hoy han nacido algunos. Y no necesariamente el número de muertos es igual al número de vivos todos los días. Entonces, ¿para qué diablos le tengo que poner yo al muchachito que le repita de memoria exactamente si tiene 23.472 habitantes, sabiendo que eso es mentira? Entonces, pensemos un poquito en para qué damos la información y qué hacen con esa información. Porque miren, el gran problema que tenemos hoy es que los muchachos y casi todos los jóvenes de las instituciones de ustedes están en un municipio que tiene muchísimas opciones de acceso a internet. Entonces esos jóvenes están accediendo a cantidades de información. Entonces lo importante es enseñarles qué hacer con esa información, cómo evaluar la información, cómo enseñarle a un muchacho que los datos, por ejemplo, de población son relativos. Son relativos a un momento en el cual se midió y a veces más o menos bien. Ustedes saben que los censos son también relativos, a veces tienen problemas. Y yo le tengo que enseñar al muchacho que ese dato me refleja un estado de la verdad como fue identificada en un determinado censo, pero que no corresponde, porque hay muchachos que se van, hay muchachos que vuelven, hay gente que viene, o sea, que las verdades, hay cosas que son muy relativas, y yo le tengo que enseñar al muchacho a que cuestione el conocimiento que inclusive lee en la red. Que se fije, porque no es lo mismo el documento si se escribió en 1990 o si se escribió en el 2010 o en el 2012. Que el tiempo en que se escribió tiene unas explicaciones y que yo no puedo juzgar a un autor porque desconocía la internet cuando escribió en 1800. O sea, es que yo no puedo juzgar con base en los criterios de hoy a la gente de ayer, pero sí tengo que darme cuenta en qué contexto escribieron. Entonces, lo más importante no es cuánta información transmito, sino cómo enseño a utilizar esa información. Información que se usa es información que no se olvida.
la información. Fíjense que todos nosotros nos hemos ido orientando por algún área. De esa área que la manejamos, tenemos mucha información. Pero si cualquiera de nosotros nos fuéramos a presentar hoy a las pruebas del ICFES de grado 11, y ni siquiera las del 9, las pasamos. ¿Por qué? Porque mucha información, como nunca la usamos, no es que no fuera importante que nos lo hubieran dado en ese entonces, pero como nunca la usamos, no la tenemos. Entonces, hay que definir esas competencias sin perder de óptica las necesidades de los jóvenes y de la sociedad. Y la dimensión, esa dimensión, digamos que está más en el campo de los administradores educativos para ayudar a tomar la decisión, no para tomar la decisión, sino para ayudar a tomar la decisión. Hay una que sí es más propia de nosotros, digamos, en nuestros espacios escolares, y es la dimensión técnico-pedagógica. Viene un eje que es muy importante, y es el eje epistemológico. Puede que no hayamos hecho ningún curso de epistemología, que no sepamos cómo se accede al conocimiento, pero de una cosa sí nos tenemos que dar cuenta, y es que hoy se accede al conocimiento de una manera distinta a cómo accedimos nosotros. Nosotros ingresamos a un conocimiento con una lógica de secuencialidad. Y esto se tenía que aprender primero, esto segundo, esto tercero. Y por eso había que seguir un orden en el libro de texto, porque estaba construido con una lógica que era la lógica del conocimiento de ese entonces. Pero Internet nos dañó el programa, nos dañó el caminante. ¿Por qué? Es que hoy el acceso al conocimiento lo determina el hipertexto y el interés. Ustedes han visto cuando uno empieza a leer un documento en Internet y aparece una palabrita que le llama la atención y se va por ahí. Y casi nunca es capaz de volver otra vez al primer documento, entre otras cosas, porque el conocimiento ya lo va siguiendo más uno desde la propia motivación, no desde la lógica. O sea, uno no se lee un documento seguidito, como hacía antes, y se han dado cuenta que incluso los autores, ya hoy le entregan a uno muchos libros de literatura y le dicen, empiecen a leer por el capítulo que quieran. No está construido desde la lógica de la secuencialidad. Tienen otra lógica. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos, por ejemplo, en las instituciones de educación superior, todavía seguimos trabajando con requisitos y prerequisitos. Entonces, ya tenemos vamos a trabajar entonces ese eje epistemológico, el eje pedagógico, que es lógicamente cómo enseñamos, porque si hay una revisión de cómo se aprende, también hay una revisión de cómo se enseña y cómo se estructura toda la propuesta didáctica. Y el eje de la organización, que es el que se motiva de nuevo. No voy a pasar con la otra rápidamente y termino con estas competencias que fueron definidas por la Unión Europea y que prácticamente han sido aceptadas, incluso en el contexto colombiano, como las competencias fundamentales del ciudadano del siglo XX. Es la competencia en el manejo de la lengua materna, y por eso hoy es prácticamente una de las competencias que se mide en todas partes, que tenemos que saber el dominio de nuestra lengua, en una lengua extranjera, Colombia optaba fundamentalmente por el inglés, una competencia matemática para el uso básico de las matemáticas y las competencias en ciencia y tecnología, todo lo de la competencia digital, es decir, el uso de todas estas cosas, el del aprender a aprender, las competencias ciudadanas, que ellos no las llaman propiamente, yo les quise poner el nombre de ciudadanas porque es el nombre que damos en el país, ellos las llaman las competencias sociales y culturales, el sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa, todo lo que estamos reforzando con el empresarismo y el emprendimiento, y toda la conciencia y la valoración de las expresiones culturales que implica el trabajo que está haciendo el mundo entero en términos de inclusión, porque cada vez trabajamos con sociedades culturales más diferentes. Bueno, fue más
mi ambición que que el tiempo, pero de todas maneras ustedes van a tener y cualquier duda tienen mi correo electrónico y con muchísimo gusto pues estoy a la disposición de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Agradecemos a la doctora María Eugenia Escobar de Sierra toda esa experiencia, toda esa formación pedagógica. Vamos a sacar un tiempo porque la debemos aprovechar bastante. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que alguno de los directivos o docentes asistentes desea hacerle a la doctora? Con mucho gusto están los micrófonos ahí. Adelante, profe. ¿Quieres decir algo? Buenos días. ¿Me oyen? Mi nombre es Victoria Elena Santa Gutiérrez y soy coordinadora de la institución educativa Tomás Cabrera Restrepo de Bello. Yo tengo una inquietud, doctora, agradeciéndole de verdad de una manera muy especial, porque yo no diría que usted me tocó mi saber, sino que me tocó mi ser. Usted se improvisa como maestro, como madre, y es con relación a una inquietud que ronda y ronda y ronda, y sobre todo en hacer en este momento como coordinadora académica, los famosos modelos pedagógicos. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con el doctor Vasco en Bogotá y le dejó una troca que él hablaba de que los modelos realmente pedagógicos nos están en una exigencia, pero que eso no es. Un modelo pedagógico es una estructura mental. Es la estructura que yo me formo cuando le escucho a usted que dice cuál es la idea que yo me formo de lo que voy a dar, del uso de esa información, de ese saber hacia otro direccional. Pues ¿qué vamos más hacia este lado y hacia el otro? O sea, hay que diferenciar entre el modelo como una estructura mental y el modelo pedagógico que muchos de nosotros estamos usando en las teorías. ¿Sí? Un libro que salió hace muchos años, en los 80, que fueron las tendencias pedagógicas de los cubanos, teorías pedagógicas, pues obviamente en esa casi que era lo que nosotros estamos mirando ahora con el otro. ¿Cuál es mi pregunta concreta? Yo quisiera escucharle a usted un discernimiento tan concreto y claro como el que escucha ahora en relación a los modelos pedagógicos. A ver, es que ese es el gran problema. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Lo que pasa es que nosotros venimos de un modelo educativo que era pura teoría. Mire, la realidad, y esto, señor secretario, ojo con los cursos de capacitación, porque si los cursos los seguimos haciendo con los modelos tradicionales, enseñamos mucha carrera y se nos pasa con los modelos pedagógicos. Mire, a mí me toca, como par académico en el ministerio, revisar los modelos pedagógicos de las universidades. Mire, es un copiar y pegar de cantidades de libros, que es el modelo significativo, que es otra cosa. Entonces uno le pregunta, ¿cómo se refleja ese modelo en el aula de clase? Si estamos hablando del aprendizaje significativo, ¿cuáles son las actividades que hacen sus docentes para identificar los saberes previos que estos muchachos traen? Entonces, ¿cuál es el gran problema de los modelos? Se quedaron en enunciados de teorías. Porque nosotros no somos competentes en el uso de los modelos. Es decir, en saber qué hacemos con esos modelos. Sino que somos competentes en repetir disciplinariamente, hay competencias disciplinarias, en repetir el modelo. Echamos toda la carreta, y aprendemos los actores, echamos la carreta, pero no sabemos qué hacer con esa información. Miren, voy a hacerles una pregunta que no la tienen que contestar, sino en el interior de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes que hoy están en el aula y los que están dirigiendo han hecho cursos de evaluación
y cuánto de lo que aprendieron a evaluar están aplicando. Si les hacen un examen sobre la teoría, pasa. Pero nosotros, y desde el punto de vista del administrador educativo, hemos dado miles de cursos donde hemos dicho todo lo que se debía hacer, pero no hemos formado para usar ese conocimiento en el aula. Entonces el estudiante, docente, viene y aprende la carrera y sigue haciendo lo mismo. A mí nunca se me olvidará, yo trabajé con grandes amigos y me impresionó una vez que estábamos en el Carmen del Litoral y llega y se levanta un docente a pedir entre las solicitudes que le hacían a la nueva secretaria de la doctora Marta Lucía Villegas, que era y decía: doctora, es que aquí tenemos mucho problema de drogadicción y necesitamos que nos manden unos psicoorientadores. Mire, nunca, yo he sido siempre muy respetuosa cuando iba con mis jefes, nunca intervenía, siempre respetaba que fuera, pero esa vez me dio la sangre y les dije: de aquí salgo a renunciar a la Luisa Miró, porque aquí hay 122 educadores que pertenecen a esta zona, no solamente del Cali, sino que pertenecen a esta zona, que están estudiando y muchos ya terminando o han terminado pedagogía reeducativa. A mí me daría vergüenza mandar un pedagogo reeducador donde hay 120. ¿Qué están haciendo ustedes con la información que tienen? ¿O es que necesitan ser nombrados psicopedagogos para poder utilizar la información que tienen? No vale la pena formarse si esa formación no es para transformar nuestra propia realidad. Entonces, esa es mi preocupación con los modelos. Teóricamente, excelente, muy bonito, pero si eso no se convierte en una manera de hacer las cosas, es decir, que yo sea competente utilizando el modelo, sea presente, a mí me preocupa menos cuál es el modelo que cómo se utiliza y se es coherente en ese modelo en toda la comunidad. Sí, muchas gracias. Yo soy Jairo Álvarez, rector de la institución educativa Consejo de Beito. Primero, pues también agradecerle compartir con nosotros su sabiduría, su experiencia, su estudio. Demuestra pues una inmensa formación. Muchas gracias por compartirnos eso. Yo tengo una inquietud relacionada con lo que usted ha mencionado allí y tiene que ver con la forma como nosotros le llegamos a los estudiantes, cómo les vendemos a ellos la idea de que hay que estudiar, que hay que aprender, de que es para su futuro, que es por su familia, que es por su propio ser, porque nosotros en este momento manejamos unas angustias al interior de las instituciones educativas. Es como una lucha permanente. Nosotros pegándoles a vender a los muchachos, como para que sean más personas, para que aprovechen mejor el tiempo, y ellos como que revelados, y no les reacciono y qué, y aquí me quedo y qué, y usted verá qué hace. Entonces es como esa angustia que se maneja dentro de todos esos conocimientos suyos, dentro de todo ese bagaje, de pronto cuáles pueden ser las recomendaciones. Nosotros hemos estudiado de pronto algunas cositas, pero ahí nos tienen como desarmados, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Se habla de motivación, de un poco de cosas. Se habla de lo que hacen los que no estudian y lo que hacen los que estudian. Varias estrategias, pero no nota uno como una reacción significativa en los jóvenes para que realmente tomen eso como algo en serio, y es como esa constante. Entonces, le agradecería que pronto, no como fórmula mágica, pero sí de pronto, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias. Es que en la educación no existe un fórmula mágica. A ver, ustedes van a tener la presentación y en la última, que no llegue por el mal manejo del tiempo, porque yo me apasiono con esto. Estaba ¿qué puede hacer el maestro?
antes que muchas teorías educativas, es crear un ambiente. Yo no puedo pedir que mis hijos me respeten si yo no me respeto con mi pareja. Si yo llego a la hora de clase y hablo mal de mi compañero, yo no lo respeto, ¿cómo le voy a pedir al estudiante que lo respete? Entonces, a veces no son las grandes teorías educativas, sino la lógica de la vida real. Miren, cuando yo encuentro un maestro apasionado, yo sé que ese maestro consigue muchas cosas, aunque no sea capaz de responderme por toda la didáctica y las teorías, y no me conozca Piaget, y no sea capaz de grandes explicaciones. Porque lo primero que perciben los alumnos, lo primero que perciben nuestros hijos, es la coherencia entre nuestros seres. Entonces, si nosotros somos capaces de trabajar en equipo y de crear un ambiente de respeto en la institución educativa, por ejemplo, cuando los alumnos piensan distinto y los respeto, y invito a que los compañeros respeten ese pensamiento diferente, yo puedo despertar en el estudiante ese respeto. Pero si yo atropello a los estudiantes porque no respeto su diferencia de pensamiento, pero después como sindicato exijo que me respeten en mis diferencias, lógicamente no debe pasar. Para mí lo más importante es el ambiente, el más educador de todos los espacios es el ambiente. Mire, usted va a una ciudad sucia y tira basura. Usted va a una ciudad limpia y esa es la cultura médica. Usted no tira basura. Usted tira una basura en el metro y todos los que están alrededor, yo recuerdo que llegaban y le decían, señor, se le cayó un papelito. Me acuerdo haber oído una vez a un muchacho, señor, se le cayó un papelito. Esa es la cultura del ambiente. Ese es el espacio más educador. Cuando usted ejerce porque no tiene otra cosa mientras termina otra carrera, ¿qué nos ha pasado? O sea, nosotros tenemos muchos compañeros que están estudiando otra carrera porque es que a mí no me gusta esto. Entonces, este es el espacio que me financia la otra carrera que es lo que yo quiero hacer. Mientras sucede eso, entonces, lo más importante es que como equipo, todos hagamos un ambiente y ahí vamos a dar lo que es un estancillo. Mire, tenemos presión. Yo digo que el cuento, voy a decir una frase que el doctor Carlos Gaviria no me quiere, como yo lo quiero a él, pero el bendito cuento del libre desarrollo de la personalidad a mí me parece que nos aporta muchísimo. Pero la manera no es contradecir eso, sino mostrarle a los jóvenes lo que significa el respeto por su propio cuerpo, por su propia vida, y que el libre desarrollo de su personalidad es la opción libre por lo que es mejor para él, no la opción libre por lo que le dan. Entonces, no es fácil. Mire, yo me quito el sombrero frente a ustedes. Les ha tocado una sociedad muy difícil, no la sociedad cómoda y fácil, sino que yo creo que es una sociedad mucho más difícil por el impacto de los medios de comunicación, pero también es una sociedad muy rica y unos jóvenes cada vez más interesantes que hay que aprovechar. De manera que esta es nuestra tarea, hagámosla juntos. Muchas gracias.